Maxi Adictos de este infinito universo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Dios bendiga sus hogares, sus familias y donde quiera que ustedes se encuentren. Sonrían, sean felices y no se metan en la vida de nadie. El honor, el gusto y el placer en nombre de todo el staff desde Latin Bien, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Yo soy Carlos Alfredo Medina, me encargo de acompañarles a ustedes donde, cuando, donde y como quieran escucharnos en este podcast y que va directamente a nuestro canal de YouTube y todas nuestras demás plataformas. Pueden seguirnos como A lo Máximo by Carlos Alfredo Medina. Así es, para que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal, darle like, comentar, compartir, que de esa forma nos ayudan muchísimo. Esto es contenido de alto impacto, de mucho valor, que lo consumen ustedes de forma gratuita, vamos a decirlo así. Aquellos que quieran disfrutarlo, desde luego, porque no es obligatorio, no es como la televisión en aquel momento donde te regían a través de una programación, que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. No quiero decir de la televisión, sino de cómo hemos sido programados de alguna manera. Y bueno, sino que usted de manera aleatoria o de manera electiva puede disfrutar de nuestro programa, de nuestro contenido. Hoy estamos, bueno, como siempre, de lujo. Hoy estamos con la visita honorable del doctor Alfredo Abdul Khaled, que es colega, locutor, es paisano mío, venezolano, además coreano, ¿no? De nuestra misma, de nuestros pagos, como dicen acá en Argentina. Y es tocayo, porque se llama Alfredo, yo soy Carlos Alfredo. De tal manera, pues, Alfredo, bienvenido, muy bienvenido. Esto es un programa realmente de lujo, contar con la presencia de él el día de hoy. ¿Cómo estás? Bueno, es un privilegio, un honor estar aquí contigo desde nuestra tierra, Venezuela, Coro, Falcón, y estar aquí compartiendo estos escenarios en Buenos Aires. Bueno, sencillamente es un plan establecido por nuestro Creador, nuestro Padre Eterno, para venir, darle todo lo que esté en nuestro corazón y en nuestra mente a todos ustedes, a fin de que estamos en el tiempo real y verdadero de los cambios de paradigmas y en el establecimiento del tiempo o el siglo de la longevidad. Y Buenos Aires es esta típica tierra donde la longevidad se ha hecho presente, pero ahora con mayor profundidad de establecer ese eslabón, ese ser tridimensional que es el ser humano convertido en cuerpo, alma y espíritu en una plena armonía total. Ahí está, Alfredo ya les hizo la introducción de qué vamos a estar desarrollando en este maravilloso podcast. Vamos a estar hablando de medicina regenerativa y antienvejecimiento. Alfredo es el CEO de una clínica especialista en estética corporal facial ubicada en Coro, en Venezuela, pero más allá de eso, en estos últimos años se ha venido desarrollando como speaker internacional por segundo año consecutivo. Has participado en una conferencia, ¿cierto, Alfredo? Sí, a ver, cuéntanos. Sí, señor. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires por la invitación dada con la doctora Silvina Guala y su equipo, que la acompaña al segundo año del Congreso de Medicina Integrativa, Regenerativa, Antienvejecimiento y de paso de longevidad. Definitivamente ha sido un evento donde han habido muchísimas conferencias, ponencias, acompañados de colegas de alto calibre, de diferentes lugares de acá de Argentina, pero también de Brasil, de Paraguay, de Colombia y bueno, por supuesto de Venezuela, representando a Venezuela. Estoy acá. ¿Fuiste el único venezolano que participó? Sí, en esta oportunidad representé a Venezuela porque pertenecemos a un equipo donde está el doctor Juan Carlos Méndez, el pionero de la medicina antivejez en Venezuela, la doctora Carmen Navarro en el área de la fertilidad y mi persona. Pero en esta oportunidad represento a Venezuela y lo represento a ellos porque estamos plenamente seguros viendo cada ponencia, más de 80 ponencias de
de grandes conocimientos para que todos los profesionales que están aquí en este lugar, están aquí en esta tierra bendecida, al igual que Venezuela, bendecida porque aquí hay elementos, nutrientes, nutracéuticos, que son parte de lo que debe ser de la sintonía del cuerpo humano. Aquí hay muchas herramientas que ustedes deben usar para lograr que este proceso de trayectoria, de transitar de vida, que supera la esperanza de vida de muchos de los 80 años, sea plena, saludable, productiva e independiente. La mayoría de ellos aquí hemos notado esa bondad de personas que se manifiestan con una independencia en su medio de vida. Ok, cuando llamamos independencia o cuando hablamos de esa salud independiente, ¿a qué nos referimos, Alfredo? Tú sabes que en Venezuela hemos sido catalogados en el siglo XX como un proceso de envejecimiento que al superar los 50 años, esa segunda etapa de vida, estamos hablando ya de un programa de pensión y de jubilación. Sí. Lo que ha traído como consecuencia que este siglo XXI ha cambiado 360 grados. ¿Por qué? Porque ya nosotros vemos en diferentes latitudes del planeta que se habla de longevidad. Se habla de un ser humano que puede superar los 70, los 80, llegar a los 100 años en plenitud. Y nosotros hemos estado acostumbrados en el siglo XX a que supera los 50 años, a los 60, y te tienes que encerrar en tu hogar, en tu casa, a esperar que te llegue la hora. Como llaman, se le llamaba eso la jubilación, ¿no? Ya yo estoy jubilado. Tú jubilado. Y entonces, pero ¿cómo? A ver, y eso me llama poderosamente la atención. Quiero hacer el comentario, porque cuando vine a Argentina en el año 2018, que por cierto tenemos algo muy interesante que destacar de ese año, ¿no? Sí, señor. Alfredo, en el año 2018 yo quedaba sorprendido al ver personas tan mayores o tan grandes de edad, como le dicen acá, manejándose de forma independiente todavía. Creo que allí viene la palabra, ¿no? Que estábamos consultándole al doctor. Cómo van al supermercado, cómo hacen sus compras, cómo vos los ves acá en pleno microcentro porteño andando en sus trámites. Y eso me llamó poderosamente la atención. Yo tengo, o sea, dentro del staff de personas que manejo en otra de las empresas con las que trabajo, tiene, no sé, creo que 60 años y es un señor fuerte, vigoroso, pero corajudo, no me falta, no, o sea, yo lo amo. Y se enoja, escúchame esto, se enoja porque yo le digo viejito, y yo no soy viejo, pero lo hago, yo más bien lo hago por cargarlo, pero realmente ¿a dónde voy? Es la actitud que tiene ese señor de saberse, además es locutor también, un saludo para Cecita, sabe que estamos hablando de él, pero es tremendo, ¿no? Ver personas, tiene 60 años y sigue trabajando como un pibe, usa Converse y tal y qué sé yo. Totalmente. Esa es la actitud. Ese es uno, pero así como él hay un montón de personas también que se saben manejar y se siguen manejando absolutamente independiente. Tú sabes que nos llama poderosamente la atención que hace 2 años, ya por segundo año consecutivo, se decretó en la ciudad de Madrid el Día de la Longevidad, ¿ok? Y cuando yo tomo la iniciativa de estudiar medicina, ¿En qué año? Cuando yo tomé la iniciativa a los 11 años. De estudiar medicina convencional, la medicina que todos conocemos. Yo decía, en mi interior como adolescente, porque pasé por varios procesos traumáticos, y yo decía, yo quiero ser médico. Y el día que yo me gradué de médico, que lo hice a los 21 años de edad, recibo el título de médico cirujano en la Universidad del Zulia, la más interesante de todas, la que Dios me ha permitido estar durante estos 41 años de ejercicio como médico. Y yo decía, quiero ayudar a sanar a mis semejantes.
en ese tiempo, adolescente, sin saber que este tiempo del cual somos protagonistas, en el 2018, tuve la oportunidad de regalarle a mi ciudad natal, Coro, una conferencia que le dimos el título del diseño de tu vida. Y eso que tiene que ver con ese diseño que Dios establece al momento de crear al hombre. Y en esa oportunidad, usted lee la Biblia, la Santa Escritura, y se percata que todos esos personajes bíblicos convivieron en tierra más de 500 años, 300, 400, 500, 700, 800, hasta Matusalén. La mayor... Por eso cuando uno dice más viejo que Matusalén, ¿no? Ajá, cuando uno observa, hay hasta una universidad en Estados Unidos, hay Universidad de Matusalén que tiene que ver con el plano de la antivejez y la longevidad. Y no estamos equivocados, vamos por el camino correcto. En esa oportunidad decretamos y declaramos que venían cambios de paradigmas en la atención de los pacientes, cambios en los esquemas académicos, y eso lo estamos viviendo en este momento. Una medicina convencional que al momento de establecer ese decreto, un año transcurrido, aparece la pandemia. Y un 2020, un 20 de marzo del 2020, nos encierran a toda la humanidad. Y la medicina académica tuvo que tener un despertar en el cual salir de la tradición del uso de antibióticos y esteroides a usar otras alternativas como la medicina ortomolecular, donde el magnesio, la vitamina C juegan un papel importantísimo en el equilibrio armónico del ser humano. Bien, ¿y cuándo ocurre esa iluminación, vamos a llamarlo así, o ese nirvana, en el que Alfredo, médico formado o programado, porque yo creo que evidentemente no es que hemos sido programados, y ya lo decía al principio, tanto el médico como el paciente, de que, bueno, te duele la cabeza, tómate, no sé, sí, la pastillita. Sí. Y a veces puede ser que no necesites la pastilla para curar ese dolor de cabeza, naturalmente lo sabemos. A veces la mejor pastilla está en un abrazo, una sonrisa para tu paciente. Ok, y ahí voy, Alfredo. Cuando Alfredo, repito, dice, acá hay que cambiar esto, y yo voy a apostar por esta nueva ala de la medicina. Repito, la medicina regenerativa, sí, antienvejecimiento. Fíjate que hubo una primera etapa de mi transitar como profesional que me permitió tener el contacto entre el doctor, funcionario en el área de salud y comunidades. Ese contacto nos permitió hacer un análisis de cómo se manejaba la atención médica en Venezuela. Pero antes de culminar el siglo XX y a iniciar el siglo XXI, decide tomar el campo de la medicina estética, donde tuvo esa preparación y pudo establecer un protocolo en la atención de los pacientes, abordando todo lo que tiene que ver con esa belleza exterior, en facial, en corporal. Pero en ese transitar se iba percatando el doctor de que había algo mucho más profundo que tenía que ver con un área de las ciencias médicas llamada psiconeuroinmunoendocrinología. Repetimos, psiconeuroinmunoendocrinología. Exactamente. Está bueno para un trabalengua. Y esa es una parte de las ciencias médicas que estudia la mente. Y yo te pregunto, si tú estudias la mente en esa área, ¿dónde la vas a tratar? Por supuesto, en la mente. Okay. Y cuando nosotros veíamos que habían pacientes no satisfechos en el área de estética, a pesar de ser un procedimiento pulcro, exacto, había algo en esa paciente o en esos pacientes que no generaba un efecto satisfactorio al 100%. Y allí esa parte de las ciencias médicas nos dijo,
hay que abordar al paciente en otro plano, mayor profundidad, y es el estado del alma. El alma está compuesta es la columna vertebral. ¿Un alma enferma o herida? Un alma donde está el pensamiento, ¿Adolorida? donde está el sentimiento, donde están las emociones, y eso lo percibimos durante la pandemia. Cuando te dijeron a ti, tú tienes el virus en tu sangre, ¿qué pasó? Me dio una emoción que tiene que ver con el miedo a morir. Claro. Y eso afecta de manera de gran impacto a este cuerpo. ¿En dónde? En el sistema de defensa. ¿Y dónde está el sistema de defensa? Sistema inmunológico. ¿Y dónde se radicaba o dónde nos pudimos percibir como fueron uno de los temas tratados en este congreso? La microbiota. El segundo cerebro, llamado el segundo cerebro entérico, donde se da inicio a la enfermedad y por ende, estratégicamente en la pandemia nos dijeron, te llenas de cortisol, te inundas de esta hormona que la considero la hormona del envejecimiento porque se hace presente aún más después de los 30 años, al igual que la insulina. Son las dos hormonas que aumentan después de los 30 años con mayor cantidad, a diferencia de las hormonas que nos generamos durante nuestro transitar de vida, que se hace presente en la adolescencia, en nuestra juventud plena, y que son más de 115 hormonas, pero que todas bajan, pero las que suben son el cortisol y la insulina, que tiene que ver con la enfermedad, el estado evolutivo de la enfermedad. Bueno, ¿y qué pasa cuando un alma está con miedo, con una emoción, con una tristeza, con un vacío? Va a afectar físicamente a este eslabón que es el cuerpo. Es el elemento que dirige al alma y mucho más allá al espíritu. Considero al cuerpo humano un ser tripartita en sus tres planos existenciales, donde el espíritu está en primer orden, el alma y el cuerpo, el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Por eso nació la estética en el alma. Ha sido un recorrido en este transitar para que entendamos que usted, como profesional, no puede estética en el alma es tratar. lo que vienes profesando, digamos, vos desde hace ya un tiempo, ¿no? Esa filosofía, vamos a llamarlo así. Esa es una filosofía que es real. Sí. Es real. Porque si no tocamos esa parte psicoemocional del paciente, yo les aseguro que todo lo físico, ningún tratamiento puede ser tan efectivo cuando usted comienza a tratar esa parte del cuerpo que está en el alma. Relación mente, sentimientos, pensamientos. Cuando hay un pensamiento, ¿no? El cuerpo humano, la mente genera más de 80,000 pensamientos por día y el 90 y tanto % son imaginaciones. Son imaginaciones que no te hacen vivir el día a día. Vives el afán, el estrés, la angustia. Te permite depletar tu sistema de defensas. Por lo que es importante, y este congreso se ha enfocado muchísimo en esta área que tiene que ver con el tubo digestivo, con la microbiota, con esa flora intestinal, que es 10 veces más que la constitución de todas las células que conformamos. Más de 66,000 millones de células conforman el cuerpo humano. Pero la microbiota supera 10 veces la cantidad de bacilos, bacterias que hay en ese lugar. Y yo le decía a alguien particularmente, ¿cuál es el órgano más grande que tú tienes? Y todo el mundo me decía la piel. No, el órgano más grande que hay es el colon, que usted lo divide y tiene el tamaño de 2 canchas de fútbol del salón. ¿Y de qué alimentamos ese colon? ¿De qué alimentamos esa microbiota? De lo que habitualmente consumimos. Dieta occidental es una dieta de alimentos refinados, ultraprocesados, que a la larga va a repercutir en el estado evolutivo del ser y que se convierte finalmente en una enfermedad.
Por lo tanto, este es un momento importante donde nuestra sociedad, ustedes aquí, tienen todas las bondades, tienen toda la oportunidad de lograr que todas esas personas que han superado los 50, 60, 70 años puedan estar con mayor plenitud, con una mayor productividad y lograr ser independientes, superando la barrera de los 120 años. Estamos conversando con el doctor Alfredo Abdul Khaled, médico antivejez y de medicina regenerativa. Sí, está visitándonos en esta oportunidad acá en la ciudad de Buenos Aires. No podíamos pasar por alto, pues, hacer un programa especial. Alfredo, que por cierto está vestido de color celeste, ¿no? Claro, mira. Bueno, digo, mira, no era, así inconscientemente y estamos pues con la bandera totalmente, mire, azul y blanco. Azul y blanco. Muy bien. Mira, yo vengo saliendo de un episodio de salud y traigo a colación que ayer estaba viendo también otro podcast donde estaban entrevistando a Mayre Martínez, una cantante venezolana que pasó por una situación de cáncer, ¿no? Y era inevitable para mí verla y no conectarme con su dolor desde esa vulnerabilidad, ¿sí? Que nosotros, a ver, un enfermo tiene un solo deseo, que es sanarse. Donde cuando te detectan X, Y o Z enfermedad, que te dice, mira, hay que someterte a este procedimiento, hay que someterte a esto, ciertamente ahí hay algo del ser humano que se viene abajo, pero bueno, así como venimos abajo con la misma intensidad, volvemos a levantar el vuelo y que yo estoy convencido que eso es lo que genera la sanidad. Fíjense a ver que no había tenido yo tiempo ni siquiera de leer una saga completa de libros que estoy haciendo desde año 2018, si mal no me equivoco, cuando vine acá a la Argentina, y no había podido, había demorado, Alfredo, para que vos lo sepas, demorado el libro que se llama Cómo atraer la salud, de Laín García Calvo. Okay. Y yo había dicho, no, porque yo estoy perfecto de salud, todo lo demás me interesa, dinero, amor, etcétera, y la salud la había dejado. Y la vida misma me trajo a una situación incómoda donde me dijo, o parás un poco, o parás un poco. Y atravesé pues por un proceso sin duda, pues fue doloroso, lo menos traumático posible, pero no deja de ser doloroso y de pensar de que estuvimos allí al borde de, ¿no? Al borde de, en una línea muy delgada que no sabemos, pero estuve allí. Estoy todavía en un proceso de recuperación que quizás por ahí va a ser lento, pero seguro, pero estoy convencido de que vamos a vencer como siempre hemos vencido. ¿Y esta no será la excepción, desde luego, pero estoy cada día más seguro, más convencido y más confiado de que realmente la sanidad comienza donde mismo se genera, dentro de nosotros. He sido testigo de milagros. Cuando nosotros hablamos de milagros, creemos que no sé, que es una cosa estratosférica, pero realmente lo sobrenatural se manifiesta en lo cotidiano. Mi mamá estuvo bastante enferma, vos la trataste, Alfredo, y yo solamente decía un milagro, y ese milagro ocurrió, pero fue su fe, la fe de mi madre, la que la sanó. Fue en esta oportunidad la mía, pues también mi fe, lo que me sanó y lo que me salvó. Y como yo decía siempre, y que después lo leí en el libro, decía, los médicos tienen el diagnóstico, pero yo tengo un pronóstico. Y Dios y yo somos mayoría. De tal manera, pues, que no había para dónde coger, ¿no? Y realmente yo creo que ese es el cambio, la evolución y la transformación que viene a continuación, de que realmente, insisto, hemos sido programados, mira, te duele esto, vamos con esto, te duele lo otro y vamos con aquello. Cuando realmente podemos nosotros, sabemos que nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer para sentirnos bien. ¿Tú te imaginas, y le pregunto a todos, durante la pandemia, por qué quedamos muchos, otros se fueron? ¿Por qué quedamos? Porque hay un propósito establecido en la vida de cada uno. Pero más que eso, el cuerpo tiene la capacidad de autocurarse y también de autosanarse. Y todo comienza sanando primero el alma para que el cuerpo pueda recibir esa restauración.
Por eso hablamos de medicina regenerativa. Mire, un proceso gripal, tú lo puedes superar en 3 días. Pero si tú no tuvieses un sistema de defensa, en esos 3 días, tú puedes irte con un proceso gripal. Eso quiere decir que tú tienes ese poder en tu ser y va a depender también de algo mucho más profundo que no hemos tocado, la fe. La fe mueve montañas. La fe puede determinar, porque la última palabra no la tenemos los profesionales, sino el Creador. Por lo tanto, cuerpo, alma y espíritu deben estar en completa armonía, sincrónica, en su equilibrio. Por eso el Creador dice, debemos volver al diseño. Y cuando estamos volviendo al diseño, estamos viendo de que nosotros en esta tierra bendecida por el Creador disponen de elementos, de nutrientes. Aquí en la Patagonia tienen todo, el agua de mar, las algas, los hongos, tienen la talasoterapia. ¿Qué es la talasoterapia? Que es el tratamiento del cuerpo con el agua de mar, las algas. Y el cuerpo humano tiene que estar lo más limpio posible. Te pregunto, el planeta Tierra tiene 70% agua salada. Pues así también es el cuerpo humano. Tiene 70% agua salada. Y esa agua tiene que estar limpia para que la célula pueda estar en un ambiente con un pH alcalino. ¿Y qué ha hecho el cuerpo humano durante toda esta historia de vida? Convertir ese entorno celular en un pH ácido. ¿Y qué es el pH ácido? Un pH enfermo, un pH dañino, un pH que envejece, un pH que muta, un pH que genera finalmente una lesión tumoral, un cáncer. Por ello, en este momento, y estoy convencido estoy de que todo está cambiando. Y por eso estamos aquí, traer un granito de este conocimiento, de esta destreza, para que ustedes lo puedan establecer, porque usted tiene el poder de curarse, tiene el poder de sanarse, con un cambio de actitud, con un despertar de conciencia y sobre todo establecer aquí el amor. La fórmula, el amor. Y ese amor se lo da el Creador. Voy a meter acá un chivo, como se dice en el argot de los medios de comunicación. Un chivo es como una publicidad ahí traslúcida. El otro día te veía hablando del aceite de oliva. Sí, sí. Y me hizo mucho eco porque yo desarrollo un negocio multinivel con PSA, una empresa argentina que trabaja con purificadores de aire y agua, y también desarrollamos lo que es la parte del aceite de oliva. ¿Para qué sirve el aceite de oliva, Alfredo? Oye, el aceite de oliva tiene también su historia. Data de la edad neolítica. Es el árbol de la longevidad. La aceituna es donde podemos obtener el aceite de oro. ¿Y saben qué? Tú me preguntas, ¿me indicas un medicamento para bajar el colesterol? ¿O qué me presentaría? Pues yo te presento el aceite de oliva extra virgen. Solo un 3% del aceite de oliva extra tiene el poder para generar antioxidantes, tiene el poder para darte esa grasa monoinsaturada que es el ácido oleico, que te puede mejorar la tensión arterial, te puede prevenir un cáncer, te puede controlar los niveles del colesterol, bajando el LDL y incrementando el HDL. Imagínate tú. Así que tú puedes sustituir, si está a tu parecer, un medicamento que hemos usado comúnmente durante los últimos tiempos, o puedes usar el aceite de oliva extra virgen, que no solamente te genera un efecto cardioprotector, sino también te le da sabor a tus alimentos, a tus comidas, y la puedes usar como fritura, porque lo interesante de todo es que
ese aceite de oliva se puede degradar después de 210 grados centígrados, que tiene esa capacidad. Así que puedes usarlo también en las frituras. Alfredo, el otro día también te miraba en alguno de tus videos hablando sobre el agua alcalina. A ver, yo tengo una estrategia de hace mucho tiempo que también gracias a esto que vengo practicando de crecimiento personal, de metafísica, espiritualidad, etcétera, yo tengo 3 botellas de agua y las he etiquetado cada una, ¿no? A una le llamo salud, la otra la llamo dinero y la otra la llamo amor. Pero esto pasa por algo, porque aparte, antes de tomarla, yo la solaridizo, creo que es que se llama la palabra. O sea, exponer el agua al sol, pero sí o sí tiene que ser con una botella de agua de vidrio, ¿ok? Para que no sea contaminada la bebida. Eso tiene su razón de Pero ser. si usted la etiqueta, por ejemplo, lo que usted quiera, no sé, sanación le puedes colocar. Bueno, yo le puse salud. Cuando usted está tomando eso, usted siente cómo en su cuerpo está ingresando toda esa energía realmente y que realmente nos transforma. Pero ahí está el poder de la fe. ¿No es así? Se cuenta muchas veces de esta, ¿cómo se llama, doctor? Que no tiene nada de medicina, sino que son... Las cápsulas. No. Que, por ejemplo, mira, me estoy muriendo y le pusieron nada más solución fisiológica. ¿Cómo es que se llama este? Tiene un término médico, se me fue. Sí, una falacia, ¿cómo decirte? También se me pasó. Se te fue la palabra. Pero eso, mira, le pusieron solución fisiológica y digo, ay, doctor, esa medicina que usted me puso fue buenísima. Mira lo que te voy a decir con el agua alcalina. Te vengo hablando de todo lo que está en el entorno celular. Sí. Nos acidifica. Pero hasta ahorita la sociedad ha entendido de que debemos consumir agua, 1, 2, 3 litros con agua diario. Pero no solamente es el agua que va a hidratar. Necesitas de electrolitos, que tú lo pierdes al momento que tú sudas, que lo pierdes con la actividad física. Por lo que una fórmula muy sencilla, que usted la puede generar todos los santos días. 1 litro con agua en un recipiente de vidrio. ¿Y por qué de vidrio si yo lo puedo usar plástico? El peor error que podemos usar un recipiente plástico, porque sus paredes al continuo uso va a desprender una sustancia que está comprobada que son precancerígenas. Sí. Al igual que hay 28,000 disruptores confirmados por la Organización Mundial de la Salud. Incluso aquellos que son, perdón, doctor, que son pot, digamos, o sea, que no contienen bifenol, que no contaminan la bebida. Sí, hay Pregunto. muchísimos. La mujer está más expuesta que el hombre por el uso de todos los implementos para la belleza. Por lo que es necesario esta agua alcalina que hemos formulado de una manera muy sencilla, el usar 1 litro con agua filtrada en el recipiente de 1 litro de vidrio con una cucharadita mediana de bicarbonato de sodio. Agua purificada de PSA. Ok, y una cucharadita de sal marina que ustedes la tienen a la mano de diferentes categorías, no la sal yodada refinada, que esa es dañina. Estamos hablando de la que tiene todos los elementos que están en el agua de mar, ¿de acuerdo? Y el zumo de 2 a 3 limones por día, esa solución usted se la va a consumir desde la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, todos los días. ¿Qué va a generar eso? Le va a dar el electrolito, lo va a hidratar y le va a mantener ese ambiente de ese entorno con un pH más alcalino, que es el pH más saludable. Doctor, pero esa agua es muy salada, a mí no me gusta. Bueno, definitivamente tú tienes el poder de decidir el camino que quieres tomar. El camino de la oscuridad, el camino de la luz, el camino de la enfermedad o el camino de la salud. Eso lo determinas tú, por lo que yo te la presento, tú dispones y te aseguro que eso va a ser una herramienta de impacto y no establecer el día de la consulta cuando ya tú tienes el signo, el síntoma. Simplemente tú vas a prevenir
Por eso estamos aquí para educar. Y ese es uno de nuestros compromisos, educar para sanar. Bien. Se habla también de una cabeza de ajo diaria. Bueno, tú sabes que el ajo, la cebolla, la cúrcuma, el jengibre, que lo tenemos aquí, puedes hacer tu propia fórmula antiinflamatoria, antiséptica, antibacteriana. Y por eso Galeno, 500 años antes de Cristo, descubre, él descubre, él llegó a vivir 80 años, pero en esos tiempos el promedio de vida del romano era de 30 años. Pero él se percata en los pacientes porque no tenía nada en su haber. Galeno era un médico que decía, "Ja, ¿qué hago yo?" Pero resulta que él conoce el espíritu curativo de la planta medicinal. Y cuando él diluye la alcachofa, la cebolla y la convierte, deshidrata todas estas herramientas dadas por la naturaleza, se percata que puede unir 60 cebollas, 60 alcachofas en un comprimido y aparece el medicamento. Pero el medicamento natural, hablando de nutriente, hablando de suplemento nutricional, hablando de nutracéuticos. ¿Sí? Estamos volviendo a esa época. Argentina, toda esta tierra, tiene todos los elementos para ser una sociedad longeva plena. Y por eso hemos entendido de este tiempo de estar en esta tierra al lado de este equipo de médicos que ha venido generando un despertar de conciencia, no solo en la sociedad médica, sino en la sociedad en general, para que puedan recibir toda la esencia, ese extracto que hay aquí en esta tierra y ser una sociedad modelo en el mundo. Ustedes son parte de ellos. Mira, sin embargo, Alfredo, yo debo hacer una salvedad de que el argentino, bueno, si bien hay los dos caminos, ¿no? Como dices vos, pero el argentino se cuida mucho, come muy sano dentro Totalmente. de todo. Hay otros que, bueno, vos sabés, van con la milanesa, la papa frita, el cheddar, el sándwich milanesa. Y la etcétera. respuesta tú la ves en la población. Está eso. Sí. Pero también hay, por ejemplo, a mí me hizo mucho ruido cuando recién vine, insisto, ya cuántos, 8 años acá, empanada de verdura. A ver, las empanadas que nosotros conocemos nuestras, yo decía que hacen una empanada y le ponen, ¿cómo es? Auyama, ñame. No lo podía entender, era de acelga o de espinaca, ¿no? Sí. Y es una de las empanadas de calabaza, es riquísima. Riquísimo. Y así te hablo de tartas de verdura, o sea. Yo he estado en varios lugares aquí donde los condimentos, las especies están en garrafones y tienes toda esa posibilidad que son los que tú debes implementar en tus alimentos. Sí. ¿Sí? Una semilla de calabaza o de auyama, mira, tiene una cosa tan insignificante que la desperdiciamos nosotros allá en nuestra tierra, la hacemos perder, la tiramos a la basura. No, tiene proteínas, tiene fibra, tiene omega 3 y sobre todo tiene zinc, necesario en los pacientes o en las personas que necesitan para mantener una próstata saludable. Y nosotros la desperdiciamos. ¿Ok? Y aquí yo veo que la tienen precisamente. Tú has dicho algo muy importante. Aquí hay gente que lo hace, que no lo hace, pero la mayoría la está haciendo. ¿Por qué? Porque lo vemos en la esperanza de vida del argentino. Me encanta ver gente que anda independiente, productiva. Y sabes que cuando yo establecí ese eslogan, lograr una longevidad plena, saludable, productiva e independiente, estoy aquí en una sociedad que es productiva e independiente. Maravilloso, sobre todo lo que acabas de mencionar de los decretos, porque cuando nosotros decretamos y creamos, o sea, decretamos y creamos además. Yo creo que te dije a vos mismo, Alfredo, tenemos cita el día lunes
en el estudio y yo todavía estaba recluido en el hospital, pero yo estaba convencido que hoy lunes íbamos a estar grabando. Eso esto. se llama ¿qué? Poder de convicción. Eso es correcto. Escuchaba a Mayre también de cuando la traigo de vuelta acá porque, insisto, me movió su fibra. Ella comentaba que contra todo pronóstico, los médicos le decían, mira, nosotros no sabemos qué estás haciendo, pero lo que estás haciendo, síguelo haciendo. ¿Y sabes lo que iba? A jugar voleibol en la playa. O sea, Tenemos una fuente, aquí está la Patagonia. Yo voy a conocer un poquito esa parte de aquí, del sur de América Latina. Yo digo, ¿sabes qué? Iniciamos la medicina regenerativa antivejez allá en la punta de América Latina y la traemos aquí a la punta del sur de América Latina. Hay un plan divino que se está corroborando y plasmando y estableciendo. Y te voy a decir una cosa, Mayre es un caso, mi hija es otro caso. Y yo decía, puede tener una mesa, puede estar en equilibrio con 3 patas o con 3 elementos. La medicina académica, donde utilizamos la cirugía oncológica, donde utilizamos la quimioterapia, donde utilizamos la radioterapia. Falta una, que esta medicina, la natural, la funcional, la regenerativa, la antivejez. Justo. Y mi hija es un elemento, un testimonio después de un proceso que en este momento está en la etapa de radio, pero la cuarta ha sido la medicina regenerativa anti-envejecimiento. Y ella mañana vamos a tener un live, va a ser parte de los testimonios, de muchos testimonios que hay en este momento, han sido parte de nuestro staff de pacientes, más que pacientes, digo, más una familia que ha venido creciendo en estos 30 años desde que se estableció la clínica Keren Apuk, que significa en hebreo al castellano es hija de Dios. Así es el nombre de nuestra clínica. Y hemos entendido el propósito que tenemos en este momento para la sociedad, para la humanidad y todo el planeta. Bien, para ir cerrando, Alfredo, ya esta linda charla, ¿crees que estás yo lo veo, pero ¿crees que estás coherente allí con tu propósito de vida? Totalmente. ¿Saben qué? Establecer a ustedes el despertar de conciencia, en saber de que nosotros somos lo que pensamos, pero también somos lo que comemos. Sí. Pero mucho más allá, lo que dejamos de hacer. Y este es el tiempo real y verdadero donde Dios me lleve, ahí estaré para llevar este mensaje de fe y de esperanza a una sociedad necesitada, que necesita despertar, que necesita dejar de estar ciego y sordo y mudo para convertirse en una sociedad plena, longeva, productiva e independiente. Encima, Alfredo y yo compartimos una visión de águila. A ver, ¿dónde está mi águila tatuada? Sí. Este es mi escorpión, mi signo. Acá tengo la águila tatuada. Totalmente. ¿Dónde está la águila de Alfredo? Allí, mira. Aquí está. ¿Y volando proféticamente como las águilas. Sí. Volando alto. Y yo hace 20 años di mi primera conferencia. 20 años di mi primera conferencia. Renovando las fuerzas como el águila. Y la base de toda ave longeva tiene que ver con el águila, que vive 40 años de por sí. Pero él puede determinar, decidir, la ave, vivir 40 años más. Y para ello se tuvo que desprender de sus viejas costumbres, de su viejo plumaje, de sus garras envejecidas, de su pico encorvado, a despojarse, estar en un lugar por 150 días. Pasar por un proceso doloroso. Pasar por un proceso doloroso, al igual que cualquiera de nosotros, al igual que Mayre, mi hija, que cualquiera de nosotros, creyendo de que no podemos salir cuando tenemos la oportunidad y el poder de hacerlo. Y por eso el águila, ese logo que aparece allí, tiene que ver con lo que estamos generando en este momento en una sociedad. Nunca me imaginé estar aquí en Argentina,
pero en el plan divino de Dios estaba establecido y ahí cumpliremos y estaremos para llevar este mensaje para todos ustedes. Estupendo, fenomenal. Muchísimas gracias, Alfredo, por habernos acompañado. A ver si llegamos acá. Claro que sí, por supuesto que sí. Gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por aportar y contribuir a una mejor sociedad, a un mundo mejor, sin duda alguna. Nos escuchamos, nos vemos en un próximo capítulo. ¿Está bien? No te olvides de comentar, compartir, suscribirte, darle like, que eso nos ayuda muchísimo y de verdad que lo vamos a saber agradecer. Con nosotros estuvo entonces el doctor Alfredo Abdul Khaled, médico antivejez y de... En las redes. Antivejez y antienvejecimiento. y antienvejecimiento. En las redes sociales. En las redes sociales, @Dr. Alfredo Abdul Khaled. Con solo colocar Dr. Alfredo, ahí aparece. Así que estamos bendecidos por ello. Te invito a ser parte de esta comunidad que estamos generando en el mundo. Y estamos también a través de las consultas virtuales, que es el día a día después de la pandemia. La teleconsulta. Sí. A ver, en Día a cualquier día. parte del mundo, En mira, cualquier a un parte. clic, a una llamada, ahí está el doctor para atenderles. Más a ustedes. 58 414 696 4060. Repito. Repetimos. Más 58 414 696 4060. Estamos disponibles las 24 horas del día para ustedes. Un fuerte abrazo y hasta una próxima. Gracias.